está pasando en tu vida, solo cierra los ojos, respira profundo y dile a Dios: yo sé que lo que está pasando es parte de tu plan. Solo te pido, Señor, me ayudes a salir adelante con tu infinito amor, que seas mi fuerza cuando estoy débil, y cuando estoy solo, seas tú mi apoyo. De esta manera, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Los Algarrobos te extiende un muy buenos días, feliz sábado, y te da la más cordial de las bienvenidas a este culto en línea preparado para hoy, sábado 14 de agosto de 2021. Esperamos que la programación que ha sido elaborada y preparada para el día de hoy sea de bendición y enriquecimiento para tu vida. Logres disfrutar de las alabanzas y que la palabra de Dios cale en tu vida. Te dejo sin más demora con nuestra programación para hoy. Levanto la cruz de Jesús, proclamo su nombre, para que el mundo hoy conozca de él, me postro a sus pies. Cristo, viniste a esta tierra, venciste la muerte con poder, y con tus brazos extendidos sobre una cruz nos diste vida otra vez. Rey victorioso, Cristo Jesús, Hijo de Dios, aquí estamos, no por derecho ni por virtud. Jesús, tu cruz nos ha invitado. Levanto la cruz de Jesús, proclamo su nombre, para que el mundo conozca de él, me postro a sus pies. Cristo, viniste a esta tierra, venciste la muerte con poder, y con tus brazos extendidos
levanto la cruz de Jesús, proclamo su nombre. Cielos y mares anuncian Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá, qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá, qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente lo espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitarán. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será de inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá, qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente lo espera. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Pronto Jesús volverá.
deseas. Quiero servir como tú me pides. Todos bienvenidos. Aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. Después de 6 días, después de crear la vida, al ver que todo estaba bien, al ver que todo estaba bien. No hiciste un templo de piedra, no fundaste una iglesia para adorarte, oh Dios, para adorarte, oh Dios. Sino que el primer templo que creaste en el Edén fue el 7º día, donde todos te pueden encontrar. Entro en tu templo, santuario en el tiempo. Quiero adorar como tú deseas, quiero servir como tú me pides. Todos bienvenidos, aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. El sábado fue, es y será eternamente el día santo apartado por Dios para adorarle en espíritu y en verdad. Bíblicamente no hay otro día sino el santo sábado como día del Señor. Así que unamos nuestras voces y juntos alabemos su nombre. Después de 6 días, después de crear la vida, Al ver que todo estaba bien, al ver que todo estaba bien. No hiciste un templo de piedra, no fundaste una iglesia para adorarte, oh Dios, para adorarte, oh Dios. de un sábado a otro juntos vamos a adorar. Será eternamente ante la belleza de tu rostro. Entro en tu templo, santuario en el tiempo. Quiero adorar como tú deseas, quiero servir como tú me pides. Todos bienvenidos, aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. Entro en tu templo, santuario en el tiempo. Quiero adorar como tú deseas, quiero servir como tú me pides. Todos bienvenidos, aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. Una amistad especial. Un niño misionero de 15 años en las Islas Marshall entabló una inusual amistad por correo con un misionero jubilado de 77 años en el lejano estado de Texas, en los Estados Unidos. La amistad comenzó cuando el misionero jubilado, el abuelo Bob, oyó hablar de la familia del niño misionero a través de las historias de Misión Adventista.
La madre del niño daba clases en la escuela misionera adventista de la remota isla de Ebeye, y el padre era el director de esa misma escuela. El abuelo Bob quiso hacer algo especial para apoyar a esa familia. Él ya contribuía con la ofrenda misionera de la escuela sabática todas las semanas y decidió dar una cantidad adicional cuando se recolectó una ofrenda de 13º sábado para ayudar a la escuela en el año 2018. Pero él quería hacer más. Se le ocurrió entonces enviar paquetes de ayuda mensuales con juguetes, alimentos y útiles escolares para la familia y para otros misioneros de la isla. Raihan tenía 13 años cuando llegaron los primeros paquetes. Al recibirlos, él y su familia se arrodillaron y agradecieron a Dios antes de abrirlos. Pero antes de poder jugar con uno de aquellos juguetes nuevos o de probar una de aquellas golosinas, su padre le dijo que tenía que escribirle una carta de agradecimiento al abuelo Bob. De esta manera fue que comenzó esta inusual amistad por correo. El abuelo Bob enviaba más cajas y Raihan respondía con cartas escritas a mano. Durante 3 años, Raihan recibió muchos paquetes y envió muchas cartas. Le contaba al abuelo Bob la alegría que sentía al recibir los envíos. Le describía sus dificultades en la escuela. Le contó que comenzó a temer a la muerte cuando un compañero de escuela murió inesperadamente y la estrella del baloncesto Kobe Bryant murió en un accidente de helicóptero la misma semana. Poco después de enviar la carta sobre la muerte, recibió una respuesta del abuelo Bob. Fue la primera y única vez que el abuelo Bob le envió una carta personal. 3 semanas después, el abuelo Bob lo hospitalizaron y poco después lo desahuciaron y lo enviaron a casa. Durante esas 2 semanas, el abuelo Bob preparó 8 paquetes más para Raihan y su familia. Su hijo envió por correo los últimos después de la muerte del abuelo Bob. La muerte del abuelo Bob entristeció mucho a Raihan, pero él siguió escribiendo cartas. Le envió la siguiente carta al hijo del abuelo Bob en respuesta a uno de los envíos. Reciba mis condolencias. El día que nos enteramos de la muerte del abuelo Bob, quedé impactado aunque sabía que le quedaban unos días de vida. A principios de febrero de este año le escribí sobre cómo la muerte puede sorprendernos y le conté sobre las recientes muertes de un compañero adolescente y la famosa estrella del baloncesto, Kobe Bryant. Una semana después, respondió con una carta diciendo que aunque es triste cuando alguien muere, no debemos temer a la muerte porque nuestro Dios la ha vencido. Me dijo que debíamos vivir como si fuéramos a morir mañana y al mismo tiempo como si esperáramos vivir otros 100 años. El abuelo Bob me animó a continuar con mi vida, o de lo contrario me perdería todas las oportunidades que puede traer el mañana y a usar cada día como una nueva oportunidad para testificar a otros de Dios y potencialmente ganar sus vidas para Él. Estoy muy agradecido por su aliento y consuelo, porque ahora estoy menos triste de lo que habría estado si no fuera por su carta, y aunque ya no puedo conocerlo personalmente, él influyó sobre mí y me animó a ser una persona más amable, amistosa y cariñosa. Sin embargo, aunque nunca llegaré a conocerlo personalmente en este mundo, creo que lo veré cuando todos lleguemos al cielo algún día. No puedo imaginar el dolor que debes estar sintiendo, pero sé que Dios comprende las circunstancias por las que pasamos y que podemos encontrar consuelo en Él. Gracias por sus ofrendas misioneras semanales que ayudan a apoyar el trabajo de los misioneros en las Islas Marshall y en otras partes del mundo. Gracias por su deseo de hacer un poco más para promover la obra de Dios durante los últimos tiempos. Escuela Sabática Like presenta la serie Descanso en Cristo. Lección 7. El descanso, las relaciones y la salud. Esteban regresaba a su casa luego de salir del colegio. Cuando pasaba cerca de un grupo de compañeros, uno de ellos lanzó una piedra que lo golpeó en su cabeza. Sangrando en el suelo, oyó como todos se reían y corrían sin que él pudiera reconocer al agresor. ¡Pobrecito! ¿Y qué le pasó? Tardó 3 semanas en recuperarse y volver a la escuela. La herida de la cabeza había sanado, pero la herida del corazón seguía abierta.
decidió vengarse a la primera oportunidad que tuviera, así que guardó en su mochila algunas piedras para pagarle a sus agresores con la misma moneda. Luego pensó que las piedras eran insuficientes, así que sacó todos sus libros y llenó literalmente su mochila de piedras. Eso debía pesar mucho. Y ya no tenía libros para estudiar. Exacto. Por pensar en su venganza, abrió 3 heridas más, bajó su rendimiento en la escuela, afectó sus relaciones con familiares y amigos y también afectó su salud por cargar todo el día esa mochila llena de piedras. El caso de Esteban ilustra lo que hace el rencor en nuestras vidas. Las heridas que nos abrimos a nosotros mismos cuando no perdonamos generalmente son más dañinas y duraderas que las heridas que nos abrieron nuestros agresores. Cuando vivimos llenos de odio, no tenemos descanso. La mochila llena de piedras no nos deja descansar. ¿Cuál es la solución para el problema de Esteban? Sacar de su mochila todas esas piedras. Y para eso es necesario perdonar. Correcto. La semana pasada dejamos la historia de José incompleta, cuando aún estaba en la cárcel. Generalmente medimos la grandeza de José por todo lo que logró al salir de allí. Interpretó el sueño de Faraón, llegó a ser virrey de Egipto, gobernó con sabiduría, pero la verdadera grandeza de José estuvo en su capacidad de superar lo más difícil, perdonar las terribles agresiones de las que había sido víctima en el pasado. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué pasos debemos seguir para lograr perdonar? En primer lugar, el perdón de adentro. A veces pensamos que el perdón es únicamente el acto de decir, te perdono. Pero ese perdón de afuera es incapaz de ofrecernos una sanidad completa a menos que antes hayamos perdonado de adentro. Vamos a sacar algunas cuentas. ¿Qué edad tenía José cuando fue vendido por sus hermanos? Génesis 37:2 dice que tenía 17 añitos. ¡Era un adolescente! ¿Y qué edad tenía cuando interpretó el sueño de Faraón y fue nombrado virrey? Génesis 41:46 dice que tenía 30 años y era todo un hombre. Correcto, sufrió durante 13 años por culpa de sus hermanos. Ya en su alto cargo en Egipto pasaron 7 años de abundancia y 1 año de hambruna cuando sus hermanos reaparecieron en escena. Entonces, ¿cuánto tiempo tardó José en volverlos a ver? 21 años, muchísimo tiempo. José tenía 38 años, ya estaba en la mediana edad. Así es. ¿Se imaginan cómo habría sido su vida si hubiera alimentado el odio y la amargura durante todo ese tiempo? Probablemente nunca habría prosperado en Egipto si no los hubiera perdonado de adentro, porque el odio y la amargura habrían devorado su alma y perjudicado su relación con Dios. José perdonó a sus hermanos, renunció a esa mochila llena de piedras. No sabemos exactamente cuándo, pero obviamente pasó mucho tiempo antes de que ellos aparecieran. Oigan bien. El perdón tiene más que ver con nosotros mismos que con las personas que nos han hecho daño. Sin el perdón, continuamos siendo víctimas. Con el perdón, recibimos sanidad. Por eso cuando Pedro le preguntó al maestro, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En segundo lugar, las cosas en su lugar. Ya hemos resaltado la importancia del perdón, pero no nos confundamos. Una cosa es el perdón y otra es dar luz verde para que las personas sigan haciendo daño, ya sea a nosotros o a otras personas. Hay que poner las cosas en su lugar. Sí, debemos perdonar, pero cuando sea necesario, también debemos poner el semáforo en rojo para frenar la cadena de abusos. Miremos lo que hizo José. Al ver a sus hermanos, él no se lanzó de una vez a identificarse y darles el perdón de afuera. ¿Qué hizo? Hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. Además, los acusó de espías y los puso en la cárcel por 3 días. Muy bien.
Podríamos pensar que esto lo hizo por venganza, pero la Biblia es clara al mostrar que su propósito era presionarlos para que trajeran a Benjamín, su hermano menor. Por eso, al tercer día, los liberó a todos menos a Simeón. Dejen en la cárcel a uno de sus hermanos y los demás vayan y lleven trigo para que coman sus familias. Tráiganme luego a su hermano menor. ¿Lo notan? José quería asegurarse de que su hermano menor estaba bien. Quería ver si Benjamín estaba siendo víctima del mismo maltrato que él había sufrido. Si las cosas no habían cambiado, ahora José tenía el poder de ponerle freno a sus hermanos de una vez por todas. Todo abuso es grave, pero el abuso dentro de la familia es más grave, ya que se tiende a silenciarlo. No debemos tolerar ningún tipo de abuso físico, sexual o emocional. En los casos más graves, no duden en acudir a las autoridades y en los menos graves, busquen ayuda profesional. Pero de cualquier forma, hay que poner el semáforo en rojo. Y en tercer lugar, el perdón de afuera. El perdón es como una medicina con doble poder, sana al ofendido y sana al ofensor. Cuando sus hermanos regresaron con Benjamín, José pudo comprobar que tanto su hermano menor como su padre estaban bien. Organizó una fiesta en la que mostró favoritismo hacia Benjamín para ver si los celos aún estaban vigentes en sus hermanos, pero no, todos estaban alegres. Luego vino la prueba final. Mandó a poner su copa de plata en el costal de Benjamín para que fuera acusado de ladrón. Cuando José ordenó la esclavitud de Benjamín, Judá, el mismo que 21 años atrás propuso la venta de José a los ismaelitas, ahora le rogó a José que lo tomara como esclavo a él en lugar de su hermano. Definitivamente, las cosas habían cambiado. Entonces José ya no pudo contenerse y gritó a sus sirvientes: ¡Salgan todos de aquí! Entonces lloró intensamente y les dijo a sus hermanos: Yo soy José. ¿Vive mi padre todavía? Ellos estaban tan asustados que no podían contestarle. Por favor, acérquense a mí. Cuando ellos se acercaron, él les dijo: Yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero por favor, no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar vidas. ¿Lo notan? La verdadera grandeza de José radica en que fue capaz de perdonar por dentro y por fuera. Pero, ¿cómo lo logró? Oigan bien, el perdón comienza con una decisión más que con un sentimiento. Podemos decidir perdonar aunque nuestras emociones no concuerden con esta decisión. Dios sabe que es muy difícil con nuestras propias fuerzas, pero todas las cosas son posibles para Dios. La cruz es el mejor ejemplo de lo que al mismo Dios le costó su perdón. Y si el Señor fue a la cruz, a pesar de que sabía que aún así muchos lo rechazarían, entonces no cabe duda de que nosotros también podemos aprender a perdonar. La tía Elena así lo confirma. Dios nos manda que manifestemos hacia otros la compasión que Él manifiesta hacia nosotros. ¿Queremos realmente descansar en Cristo? Renunciemos a esa mochila cargada de piedras, perdonemos por dentro, pongamos las cosas en su debido lugar y completemos el proceso de sanidad perdonando por fuera. ¿Crees que es imposible? Jesús nunca nos pediría un imposible. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie Descanso en Cristo. Ya puedes adquirir en tu librería YACPA más cercana el libro Una hora de reflexión, una valiosa herramienta para el verdadero descanso. Suscríbete. Historias de fe. ¿Cuándo voy a ir a la escuela? ¿Vas a ir a la
escuela el próximo año. Amor, debemos pensar en dónde va a estudiar Emanuel este año. Así mismo es, pero como todo, vamos a ponerlo en las manos de Dios y Él nos dará una respuesta. A mediados del mes de enero de este año 2021, decidimos inscribir a nuestro hijo en la Escuela Adventista de la Concepción, en Bugaba, debido a las facilidades también y de la virtualidad en la educación decretada por el MEDUCA. Sin embargo, sabíamos que los costos se iban a incrementar un poco y de alguna manera pensamos, eso se lo dejamos a Dios. En el presupuesto familiar, en lugar de retener o mantener cierta proporción de ahorro, decidí hacer un pacto con Dios en incrementar mi proporción de ofrendas hasta equipararlas al nivel de los diezmos en porcentaje. También en ese mes el incremento de la hipoteca se me vio reflejado como parte de nuestros compromisos. Y yo dije, el Señor va a proveer. Pasaron los meses, yo olvidé el asunto y en el mes de abril de este año 2021 me llaman de mi oficina, de mi trabajo y me dicen, señor Jaime, debe firmar un documento. Y hermanos, para la honra y gloria de Dios, este documento era un aumento salarial, el cual yo no esperaba. Dicho aumento en plena pandemia, cuando los recursos de las instituciones están reducidos, pero cuando tú entras en pacto con Dios, Dios te provee, Dios tiene sabiduría y te va a proveer para todo. De tal manera que con la ayuda de Dios puedo cubrir la proporción educativa y también aquella proporción de los otros compromisos, llámese pago de casa y todo lo demás. Gracias a Dios por eso. Cuando sus hijos fieles entran en pacto con Dios, el Señor va a proveer, el Señor sabrá de dónde mandarte los recursos, pero estamos invirtiendo en los bancos del cielo. Estamos poniendo nuestra mente y nuestro corazón en los tesoros del cielo y Dios se encargará de todo lo demás. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia a través de la educación adventista y todo lo demás nos será añadido. Al estudiar allí ha sido una experiencia nueva y la disfruto mucho. De esta manera, hermanos y amigos, les animamos e invitamos a participar de la educación adventista, a invertir por nuestros hijos para la eternidad, ya que Dios proveerá. Y ahora te invitamos a que compartas tu historia de fe. Participemos con gratitud, devolviendo a Dios los diezmos y las ofrendas. Adoremos con gozo a nuestro Creador. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Te invito, mi apreciado amigo y hermano, a que juntos oremos por los diezmos y las ofrendas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venimos ante ti, Señor, humillados de corazón y también agradeciéndote por toda buena dádiva que has derramado sobre nuestras vidas durante estos días. Señor, hemos traído tus diezmos y las ofrendas en agradecimiento por tu infinito amor. Recíbelos, Señor, de la mejor manera y que puedan ser utilizados para el avance de tu obra, Señor. Ponemos también en el alfolí, en este altar, nuestras vidas, nuestros corazones, para que también nos utilices como objetos útiles en el avance de tu obra, Señor. Esto y más te pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús.
Amén. Pasamos ahora a la ofrenda musical. La ofrenda musical para este sábado nos la trae el grupo Heritage Singers en español, con un clásico de clásicos pudiéramos decir, el tema titulado Campeón de Amor. Disfrutemos de esta hermosa alabanza. Luego de la misma, te invito a que nos acompañes al momento infantil. Señoras y señores, quiero toda su atención. Les presento un ganador. En esta esquina, la verdad y el bien. Oh, de ropas blancas, él está. Hoy es alto como el cielo y pesa más que el sol. Su alcance es sin límite, su edad es eterna. Él es más alto que lo alto y más grande que el sol. Su gloria nadie puede arrebatar. Es poderoso entre los débiles, los libertará. Siempre invencible, campeón de amor. Hogar dejó allá y vino a esta arena, alzó su brazo vencedor por ti, por mí. Oh, furiosa la multitud crucificó a mi rey y la gente vio al campeón caer, pero él es un ganador y mi victoria es él. Se levantó y retuvo así nombre de campeón. Es más alto que lo alto y más grande que el sol. Su gloria nadie puede arrebatar. Es poderoso entre los débiles, los libertará. Es más alto que lo alto, su gloria nadie puede arrebatar. Es poderoso entre los débiles, es por siempre indiscutible, invencible, campeón. Es siempre indiscutible, invencible, campeón. Es siempre indiscutible, invencible, Bienvenidos niños a este momento infantil. La historia que voy a contarles hoy es acerca de un pez. A ver niños, ¿dónde viven los peces? Ajá, sí, exactamente, los peces viven en el agua. Ellos respiran al agua. El Señor los creó como unas criaturas maravillosas y pueden estar bajo el agua. Bueno, en realidad tienen que estar bajo del agua toda su vida. Si nosotros sacamos un pececito del agua, ¿qué le pasa? Sí, exactamente, se asfixia.
al revés que nosotros. Si nosotros nos metemos abajo del agua, nos asfixiamos. El pececito que les voy a contar en esta historia era un pececito que le pasaba algo. Algo que a veces nos pasa también a nosotros. Ese pececito tenía hambre. A mí cuando me da hambre me pongo de mal humor. Sí, me pongo así todo gruñón. Le digo... Empiezo a hablar así como entre los dientes. No se me entienden las palabras. Mi mamá me pregunta: Adelfo, ¿ya hiciste la tarea? Y yo le respondo: Adelfo, por favor, anda a botar la basura. Yo voy a botar la basura y digo... Parezco un avispón cuando tengo hambre. Este pececito andaba abajo del agua así... Andaba bravo porque tenía hambre. En el mar, cuando nosotros estamos muy sumergidos debajo del agua, si arriba hay una tormenta, el agua debajo puede que se mueva, pero no hay tanto ruido. Pasaba que aquella noche había tremenda tormenta en el mar arriba. Había un alboroto, habían truenos, relámpagos y mucha lluvia. Y también estaba pasando algo, pero bueno, este pececito no sabía nada de eso. Él simplemente iba por allí con su mal humor, viendo para acá y para allá, viendo para ver qué comía. Y algo le dijo: mira para arriba. El pececito: ay, ¿qué voy a estar viendo yo para arriba? Nada. Saben que a veces llegan pensamientos a nuestra mente. Bueno, esa voz le llegó a ese pececito y le decía: mira para arriba. El pececito a la tercera decía: está bien, veo para arriba. Y cuando vio para arriba, vio una silueta deliciosa, algo que era como para comer, así como cuando nosotros abrimos la nevera y hay allí un trozo de pastel, o hay por allí unas tajadas guardadas en una tacita que dejó mamá. ¡Guay! ¡Qué rico! ¡Yo quiero comer! El pececito fue y empezó a nadar. Él era muy grande. Lo cierto es que llegó y ¡zup! Se tragó ese bocado de una sola y se fue. Empezó a nadar y a nadar y a nadar y a nadar. Pasaron 2 días y aquel pez estaba feliz porque había comido. Estaba rico todo aquello que se había hartado. Es más, ni siquiera lo había masticado. Él simplemente se lo tragó y ¡zup! Y quedó full. Pero pasó algo extraño. Al tercer día, aquel pez empezó a sentir un... ¡Ay! Algo se le movía en su estómago. Y empezó como a sentir malestar. Y empezó a bajarle la presión. Y se sentía así como mareado. Aquel pececito simplemente salió corriendo. Se acercó a la playa y vomitó. ¿A ustedes les gusta vomitar? A mí no. Cuando vomito hasta lloro. Sí, lloro como un niño chiquito. ¡Ay, mamá, vomité! Y pego gritos. Y mi mamá me dice: tranquilo, hijo, tranquilo, no hay problema. Y yo: ¡mamá, vomité! Y aquellos gritos son horribles, los vecinos se asustan. Aquel pececito, cuando vomitó, y pensaba que iba a salir un pedazo de hamburguesa o un pedazo de patacón. ¡No! ¡Salió un hombre! ¡Oh! El pececito ¡qué susto! Era un hombre. Estaba dentro de él. ¡Qué locura! El pececito se asustó tanto que salió corriendo, señores. Bueno, nadando en el agua. Nadó tan rápido que más nunca lo volvieron a ver. ¿Saben, niños? La historia que les estoy contando es la historia del pez que se tragó a Jonás, ese profeta que había decidido ir al contrario de lo que Dios le había dicho. Y nuestro pececito fue un instrumento de Dios, el cual utilizó poderosamente, ya que él maneja la naturaleza. Él puede hablar con los animales. Y este pececito obedeció la voz que le decía: mira para arriba. Era Dios que le decía para que se comiera al profeta. Aquel profeta, de ese susto, salió corriendo. ¿Y qué hizo? Predicó. Predicó como nunca había predicado nadie en la vida. Y toda la gente de aquella ciudad se logró salvar. La gente que era muy mala en Nínive cambió su pensamiento gracias a Jonás y gracias al pez. Por eso hoy queremos dedicarle este momento muy especial a los animales. Cuidemos los animales, muchachos. Si vemos algún perrito, algún gato o algún pez también, cuidémoslo. El Señor nos ha dejado para cuidar la naturaleza. Espero que les haya gustado la historia de hoy. Les mando muchos abrazos. Esperemos vernos pronto. ¡Adiós!
El tiempo avanza y hemos llegado al punto en nuestra programación que consideramos pues la columna vertebral, lo más importante. Te hablo pues del tema central. Así es, la palabra de Dios, por lo cual te invito, mi querido amigo y apreciado hermano, a que preparemos nuestras vidas y seamos sumamente receptivos para que esta palabra, dada por Dios directamente a través de su siervo, cale en nuestras vidas. Te dejo entonces con el tema central. Sábado a todos, sean bienvenidos a varias actividades hoy que están andando, de tal manera importante que no solamente dediquemos tiempo a la oración, al estudio de la Biblia, sino también que muchas de las familias a esta hora todavía están recibiendo el sábado. Así que queremos desear a todos un feliz sábado e invitarles para que estas horas del sábado las aprovechemos en adoración en familia. Víctor, muchas gracias. Ha sido una semana que ha transcurrido muy rápidamente. Jaciel, los hermanos de la iglesia de Potrerillos, hemos sido edificados, hemos estudiado parte de lo que tiene que ver con el libro Culto en el Trono de Satanás, y la verdad el tiempo no dio para más. Comprendemos lo importante y lo necesario que es dedicar mucho más tiempo al estudio de la Biblia. Hoy vamos a hacer un salto hasta el último capítulo de este libro para que nosotros podamos observar un consejo muy importante basado en una de las parábolas de Jesús. Antes de pasar a la lectura y al estudio de esta noche, vamos a invitarles para que oremos juntos, pidamos la dirección y la presencia del Espíritu Santo y que juntos podamos comprender cuál es el mensaje de Dios para nosotros hoy. Amado Padre, te agradecemos la oportunidad que nos das. Al abrir tu palabra, Señor, danos sabiduría. Permítenos con humildad acercarnos a tu palabra y que esta palabra pueda traernos esperanza, consuelo, pero también que podamos poner en práctica los consejos bíblicos, que no seamos de aquellos que escuchan pero que no ponen en práctica. Bendícenos, Señor, hoy dirígenos y que todo cuanto hagamos y digamos sea únicamente para gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Bien, en la página 135 de este libro hemos hecho un salto hasta este capítulo para poder cubrir un aspecto que es muy importante. Y me refiero a un fundamento seguro. Cuando en la edificación se hace una estructura y con los movimientos y las situaciones que se dan, se está procurando colocar una viga sísmica con la intención de que este soporte, tolere y ayude a que la cimentación del edificio, la estructura, pueda soportar cualquier movimiento sísmico. Esto está diseñado de tal manera que pueda soportar, y en la medida que la estructura, el edificio, comprende 1, 2, 3, 4 o más plantas, entonces la zapata, el fundamento, la estructura, tiene que profundizar más en la tierra, buscar la roca, buscar allí el fundamento, y ese fundamento entonces va a determinar la altura del edificio. En ese caso, nosotros tenemos que observar que nuestro fundamento espiritual debe estar basado en un fundamento profundo bíblico y no simplemente en la superficialidad de los sentimientos y las emociones. Los sentimientos y las emociones son como las ondas del mar, es como las nubes, cambian de manera constante.
Pero cuando nosotros cimentamos nuestra fe y nuestra esperanza está arraigada en un escrito está, pues no somos fácilmente movidos. Es muy frecuente hoy que haya mucha información a través de las redes, a través del YouTube, a través de diferentes métodos digitales y nos conformamos con apenas la superficie del conocimiento sin profundizar. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 7, a partir del versículo número 24. Y al iniciar la lectura, yo quiero pedir que quien vaya a leer pueda leer de manera pausada, entendiendo las palabras, pero a la vez haciendo un ejercicio. Y el ejercicio que estamos proponiendo realizar es que usted vaya haciendo conexiones entre las palabras que va escuchando y algunos otros pasajes de la Biblia, para de esa manera no quedarnos solamente en el texto, sino buscar las posibles conexiones y la interpretación más propia para esta parábola, ya que aquí hay una metáfora. Bien, entonces en ese caso, si tenemos a alguien que tenga la lectura, entonces le pedimos que por favor lea del Evangelio según San Mateo, el capítulo 7, a partir del versículo 24. Mateo, el capítulo 7, versículo 24. Vamos a llegar hasta el 29, pero vamos a detenernos en la primera, habla del hombre prudente, y luego estaremos leyendo la parte que habla del hombre insensato. ¿Quién nos ayuda con la lectura? Yo le ayudo. 7, 24 al 29, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me... Okay. Vamos a detenernos allí. Gracias, hermana. Vamos a detenernos allí y vamos a hacer el ejercicio que le estamos proponiendo. Jesús está hablando a los discípulos. Jesús está hablando también ante una multitud de escribas, fariseos, doctores de la ley, publicanos, pecadores. Y esta parábola se repite también en el Evangelio según San Lucas. Pero dice allí, cualquiera pues que oye estas palabras, y luego entonces añade una expresión. No solamente basta con oír. ¿Qué dice el texto? El texto dice, y las hace. Cuando dice, y las hace, entonces Jesús lo compara con un hombre o una mujer prudente. Y dice que edificó su casa sobre la roca. Esa expresión prudente viene del griego prónimos. La casa es oikia y la roca es Petra. Hay un momento en el cual nosotros observamos que Jesús está hablando con los discípulos y Pedro sale del grupo de los discípulos y hace un enunciado que Jesús no solamente reconoce, sino que dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Algunos lo atribuyen a la persona de Pedro, pero en realidad ningún pasaje de la Biblia se refiere a Pedro, aparte de su nombre, como la roca, como al mismo Cristo, que es lo que vamos a estudiar hoy. Es decir, sobre la fe de Pedro, sobre este cimiento, sobre Cristo mismo, que es la roca, es que debe fundamentarse nuestra fe. Y luego dice, descendió lluvia. La lluvia no solamente es un elemento natural que cuando
se extiende por mucho tiempo, entonces nosotros observamos que causa también afectaciones. Y dice, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero aquella casa, aquella oikia, no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, sigamos leyendo lo que sigue diciendo el texto. Ahora, antes leímos del hombre prudente, ahora observemos del hombre insensato. ¿A quién se le llama insensato? ¿Cuáles son sus características? ¿Y qué ocurre al final con aquel que no fundamenta su fe y su esperanza en la roca que es Cristo? Sigamos con la lectura, por favor. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó, hasta ahí. Siga. Ajá, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Interesantísimo. Jesús predicaba, pero más que predicar, Jesús enseñaba porque Él es el maestro divino. Y este maestro no solamente tenía la intención de dar una clase, sino también evaluaba la clase. De tal manera que nosotros observamos que incluso en Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 6, se hace una referencia directa. Esta es una metáfora directa en la cual se compara a Jesús con una roca, y esto nos da los indicativos de cómo interpretar no solamente las profecías, pero interpretar las parábolas, interpretar la Biblia, leyendo un poco aquí, leyendo un poco acá, un renglón aquí, un renglón allá. Así lo presenta la Biblia, que así se debe estudiar la Biblia. Ahora, en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, versículo 6, encontramos esta metáfora. A ver, le escuchamos entonces a quien nos quiera colaborar entonces con Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo número 6. Primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, versículo número 6. Vamos a leerlo con calma igualmente para poder analizar y observar esta interesante ilustración. Dice, por lo cual dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que crea en él no será avergonzado. Note cómo pasa de la roca, la piedra, un objeto inanimado, dice el que en él cree. Está hablando de la persona de Jesús, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra, roca, Petra, del ángulo, escogida y preciosa. Y luego entonces hace una comparación, esta metáfora, dice el que en él creyere, el que creyere en él. ¿De qué están hablando? Está hablando de Jesús, efectivamente. Dice, no será avergonzado. Y de allí entonces nosotros extraemos que Cristo es el verdadero fundamento, es una piedra viva. Su vida se imparte a todos los que son edificados sobre él. Las piedras se fusionan con el fundamento porque en todo mora una vida común y ninguna tempestad puede destruir ese edificio. Esta parábola explica que construir sobre la roca significa oír, escuchar las palabras de Jesús, pero también obedecerlas. No tiene sentido que nosotros escuchemos las palabras de advertencia, de amonestación, los consejos, y que no entendamos las palabras, o que
conociendo las palabras, no sigamos el consejo que se nos está dando. Hay una declaración en la cual la autora cristiana Elena G. de White, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, estamos en la página 136 del libro Culto en el Trono de Satanás del pastor Esteban Bor, y allí en el tercer párrafo dice de la siguiente manera: los grandes principios de la ley, que son la misma naturaleza de Dios, están entretejidos en las palabras que Cristo pronunció sobre el monte. Quien quiera que edifique sobre esos principios, edifica sobre Cristo, la roca de la eternidad. Al recibir la palabra, logos, que aparece también en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, versículo 1, dice, al recibir la palabra, logos, que es la persona de Cristo, porque el logos, el verbo, fue encarnado, recibimos a Cristo, y únicamente los que lo reciben así, sus palabras edifican sobre él. ¿Qué significa la acción de edificar la casa? Dice este libro también, Conducción del Niño, que es un libro muy importante de los escritos de Elena G. de White. Dice, en extenso grado, cada uno de nosotros es el arquitecto de su propio carácter. Cada día la estructura se acerca más a su terminación. La palabra de Dios nos amonesta a prestar atención a cómo edificamos, cuidar de que nuestro edificio esté fundado en la roca eterna. Se acerca un momento en que nuestra obra quedará revelada tal cual es. Ahora es el momento en que todos han de cultivar las facultades que Dios les ha dado y formar un carácter que les haga útiles aquí y alcanzar la vida superior más allá. En la edificación de nuestro carácter debemos construir sobre Cristo. Él es nuestro seguro fundamento, que es inconmovible. La tempestad, la tentación y las pruebas no pueden mover el edificio que está fundado en la roca eterna que es Cristo Jesús. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que en él creyere no se apresure. Ahora bien, ¿qué significa entonces edificar sobre la arena? Esto está tomado también del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 126, que es donde se estudian también las parábolas de Jesús. Y dice, aquel que a semejanza de los judíos del tiempo de Cristo edifica sobre el fundamento de ideas. Muchas veces se discuten ideas, se discuten posiciones, opiniones humanas, de formalidades y ceremonias inventadas por los hombres, o sobre cualesquiera obras que se puedan hacer independientemente de la gracia de Cristo. Erige la estructura de su carácter sobre la arena movediza. Entonces, las tempestades violentas de la tentación barrerán el cimiento de arena y dejarán una casa reducida a escombros sobre la orilla del tiempo. Interesante que nosotros observamos algunos elementos que posiblemente pasamos por alto. Y estos elementos que pasamos por alto, no solamente se pierde el mensaje de la parábola, sino que no hacemos las conexiones debidas. De tal manera que cuando buscamos en Efesios el capítulo 4, versículo 14 y 15, nos da luz de cómo interpretar esta parábola. Es una parábola corta,
pero esta parábola corta tiene un profundo significado. Efesios 4, 14 y 15. Nos acompañan con la lectura si alguien lo tiene. 4, 14 y 15. Así es, Efesios 4, 14 y 15. Si lo tiene, puede abrir su micrófono para que compartamos juntos esta lectura. Sí. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Amén. Observemos la conexión entre lo que estamos leyendo en Efesios. Dice allí de doctrina. ¿Recuerdan el pasaje que acabamos de leer hace un momento en Mateo el capítulo 7? Sí, dice allí que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron. ¿Qué vientos soplan sobre la fe de las personas? Vientos de doctrina. Y eso es lo que el pasaje nos está señalando, nos está describiendo, que hay vientos de doctrinas por estratagemas de hombres que para engañar emplean la astucia, las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Ahora, ¿qué pasa con la experiencia cristiana? Algunos quisiéramos que la experiencia cristiana fuera en crecimiento, en avance continuo, pero ¿qué pasa cuando enfrentamos situaciones familiares? ¿Qué pasa cuando enfrentamos situaciones económicas? ¿Qué pasa cuando empezamos a cuestionar nuestros paradigmas? Empezamos a cuestionar nuestra fe y muchas veces no tenemos una respuesta a las interrogantes y en medio de las circunstancias no recordamos algún pasaje de la Biblia y empezamos a dudar. La duda no solamente afecta nuestra fe, afecta nuestra adoración, afecta nuestra relación, afecta también nuestro compromiso con Dios. Cuando empezamos a dudar, cuestionamos. El gran engaño de Satanás que parte desde el libro de Génesis, cuando la mujer tiene ese encuentro con la serpiente, que de paso los animales no pueden hablar, sino que fue Satanás que utilizó ese vehículo, ese medium, el espiritismo, para comunicarse con la mujer. Entonces nosotros observamos que ese engaño llevó a la mujer a dudar y añadirle al texto, a lo que Dios había dicho, con que Dios os ha dicho que. Y la mujer responde. No sé si usted tiene la oportunidad, hace un tiempo atrás fuimos en una de las clases de guía mayor hasta un serpentario allá en la ciudad de San José, en Costa Rica, y era como en un segundo, tercer piso, y habían vidrios detrás de los cuales estaban diferentes especies de serpientes. Y yo estaba observando aquello y lo que pensaba en ese instante era, Dios quiera que en este momento no vaya a temblar la tierra y que estos vidrios vayan a abrirse, porque eso sí me causaba temor. Pero usted se imagina que un animal o una serpiente pues se levante y le salude, y por su nombre le salude, usted estaría horrorizado. Pero qué interesante cómo es de seductor, engañador el enemigo, que lo que podía producir no solamente repulsión, espanto, horror y poder escapar de aquella situación, causa curiosidad, causa dudas, y esa duda lleva a las personas a investigar, pero no la palabra de Dios, sino a apartarse del escrito está, para escuchar los engaños y la seducción de Satanás. Dice allí que no seamos como niños fluctuantes.
indecisos, llevados por cualquier viento de doctrina. Algunos dicen, oh no, el Espíritu Santo es una fuerza activa, entonces creemos eso. Otros dicen, no, no existe tal cosa como el Espíritu Santo y creemos en aquello. O algunos dicen, bueno, no debemos creer en la Biblia o no debemos creer en Jesús, Jesús no va a volver. Y empiezan a cuestionar todo, empiezan a cuestionar los principios establecidos por Dios. Incluso Jesús deja ejemplo, y en el ejemplo de Jesús nosotros vemos lecciones que son para nosotros, y así como Él hizo, nosotros también debemos hacer. Dice, ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. El problema es que nosotros decimos, y algunas personas dicen, no es necesario obedecer, no es necesario creer, solamente tenemos que escuchar y somos salvos por la gracia, no tenemos que hacer más nada. Esto es como saber que usted tiene un cheque y está su nombre y solo tienes que ir al banco a cambiarlo, pero no lo crees, no lo haces efectivo. Pues la fe es hacer efectivo, es creer, es accionar. Y dudar es una de las intenciones de Satanás, colocar la semilla de la duda en la mente, en el matrimonio, en el trabajo, en las amistades, en nuestra fe, en lo que vamos descubriendo de la palabra de Dios, empezamos a cuestionarlo. Y de allí surgen personajes como los de la alta crítica, algunos personajes que cuestionan todo, cuestionan la Biblia, cuestionan los milagros, cuestionan todo, y algunos de ellos dicen ser teólogos, y como decían en los primeros pasajes que estudiamos al inicio de esta semana, dicen ser judíos, pero no lo son. Dicen ser cristianos, pero no lo son. Y no son cristianos porque no solamente escuchan, no creen. No creen para obedecer, creen para cuestionar, creen para juzgar. Noten lo que dice precisamente Santiago 1:6. Santiago 1:6. ¿Qué dice Santiago 1:6? ¿Quién lo tiene, por favor? Santiago 1:6. Aquí estamos probando la destreza para buscar rápidamente los textos de la Biblia. Santiago 1:6, pastor, dice de la siguiente manera: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Cristianos que no perseveran en la fe, que tuercen la escritura, las fáciles, las difíciles, para su propia perdición, porque son inconstantes. Algunos les gusta el evangelio de la prosperidad, de la abundancia, el evangelio donde dice, yo puedo tener todo, y si planifico tener un jet, un avión, un helicóptero, una mansión, el Señor me va a dar y solo tengo que sembrar. Pero cuando dice que debemos ser fieles a Dios, cuando dice que debemos obedecer su palabra, cuando dice que debemos creer en Él, entonces empezamos a ser cuestionados en cuanto a lo que creemos, por qué hacemos o por qué no hacemos. Recuerden, no solamente es escuchar, el prudente escucha y obedece, obedece porque cree, pero el que no obedece es porque duda, es porque cuestiona a Dios, cuestiona su palabra, y ese fue el pecado original cuando Eva cuestionó a Dios, cuestionó su palabra, experimentó, y el resultado fue la muerte. Otro interesante aspecto en relación con lo que estamos observando está en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Recuerden que estamos hablando de viento de doctrina, pero también en Apocalipsis, el capítulo 7, versículo 1, se habla de vientos. Y los ángeles están haciendo algo en relación con los vientos. ¿Qué están haciendo los ángeles? Vamos a Apocalipsis, el capítulo 7, versículo número 1. Este es un pasaje muy conocido.
Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Amén. Y luego dice, ¿para qué estaban deteniendo los vientos? Para que fueran no sellados. Y esta parte es interesante. Recuerden que estamos hablando del que fundamentó su fe, que es Cristo. Pero también dice que vinieron vientos. Y esos vientos tienen que ver con la duda. Esos vientos tienen que ver con doctrinas. Esos vientos tienen que ver con que los sentimientos, las emociones, las pasiones humanas se están desembocando. Salir a la calle hoy solamente con la idea de conducir nos coloca en un grado de estrés porque las personas no quieren respetar las leyes. El semáforo no se quiere respetar. Saben que la luz roja, y este es interesante, la luz, el semáforo tiene 3 luces. ¿Cuáles son las 3 luces? La luz roja, la luz verde y la luz amarilla. La luz roja significa alto, la luz verde significa avance y la luz amarilla, ¿qué significa? Precaución. Pero algunos dicen, luz amarilla, apúrate porque viene la roja. No, no debe ser así. Sabemos lo que hay que hacer. Hay que detenerse. En la carretera también aparecen algunos límites de velocidad, algunos consejos colocados allí por los ingenieros y por aquellos que diseñaron la calle, conociendo que es peligroso cuando está mojado, cuando llueve, cuando el clima no lo permite, y dicen no exceda ciertos límites, pero sabemos lo que hay que hacer, pero finalmente no lo hacemos. Y cuando no hacemos y seguimos el consejo, entonces nosotros somos comparados con aquel hombre insensato. Ahora, ¿cuántos consejos de la Biblia no estamos siguiendo? ¿Cuántos consejos de la Biblia no estamos escuchando? Conocemos lo que debemos hacer, pero no lo estamos haciendo. ¿Somos sensatos o somos insensatos? Dice el sol, hablando de las parejas, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Lo estamos haciendo? ¿O la discusión continúa por una semana, 15 días, un mes y todo este tipo de situaciones? Sigamos el consejo. La Biblia menciona que Jesús no solamente vino a cumplir la ley, vino a enseñarnos cómo cumplirla. Y algunos quieren clavar la ley en la cruz y decir no hay que cumplir ya la ley. Clavaron a Jesús en la cruz los que rechazaron a Jesús y hoy clavan en la cruz los que rechazan la ley de Dios, rechazan los mandamientos, rechazan la ley de Dios y la quieren clavar en la cruz, igual que se hizo en la antigüedad con Cristo. Satanás quiere colocar dudas. La Biblia dice algo y alguien dice, no, es que hay que interpretarlo de otra manera. La Biblia dice, no juntéis en yugo desigual. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La Biblia dice qué alimentos son más propicios para nuestro cuerpo. ¿Quién lo está dictando? El que lo diseñó. Pero nosotros pensamos que podemos ser cristianos sin obedecer a Dios y sin creer en Él. Inclusive algunos cuestionan a Dios y colocan a Dios y al Espíritu Santo y a los ángeles en un grado de subordinación donde incluso pretenden dar órdenes a Dios y al Espíritu Santo para que éste les obedezca a ellos. ¡Qué herejía! ¡Qué actitud! Cuando nuestra actitud debe ser la de aquel que humildemente se acerca al Padre para pedirle el consejo, la orientación. Pero si un hijo no quiere escuchar el consejo del Padre, si los médicos, si los profesionales en diferentes áreas nos dan consejos, ¿debemos seguirlos o no debemos seguirlos? Alguien hace los planos de un edificio para 5 pisos, para 25 pisos, y el constructor, con el ánimo de ahorrarse unos cuantos dólares, dice,
Aquí dice que debe ser de 1 metro por 1 metro y con una profundidad de 90 centímetros, o las estructuras mucho más grandes llevan mucha más zapata, llevan mucha más construcción hacia abajo, la cimentación. Y dice, no, ¿por qué voy a gastar tanto en construir esta zapata? ¿Por qué voy a colocar tanto hierro? Yo voy a modificar lo que ha diseñado el arquitecto y el ingeniero, y entonces en lugar de colocar 3 bloques de profundidad, coloca 1 bloque de profundidad. Nadie se da cuenta, nadie lo observa. Pero ¿qué pasa con la casa con el correr de los días? Hace unos días observábamos un video de la edificación de un templo en alguna parte del mundo, donde vinieron justamente los vientos, las tempestades, la brisa, y la edificación se cayó. No tenía columnas, no tenía vigas, no tenía acero. La persona quiso ahorrarse todo eso y no construyó siguiendo las indicaciones. Si nosotros no seguimos las indicaciones, pues no solamente estaremos dejando de lado el consejo de Dios, sino que estaremos uniéndonos a aquellos que están apartados del plan de Dios, los insensatos, y de aquellos que, como lo señala el libro de Apocalipsis, el capítulo número 13, están adorando no a Jesús, porque el que ama a Jesús, el que le adora, el que le conoce, el que espera su venida, el que guarda sus mandamientos, anhela que Él venga. Y no se va a maravillar delante de la bestia, ni del trono, ni del dragón, ni recibirá su marca, ni le adorará, porque sabe claramente lo que la Biblia dice en cuanto a la adoración. Y de allí que cuando vengan los ríos, cuando vengan las tempestades, cuando vengan los vientos, se cae la estructura porque nunca se fundamentó en la roca que es Cristo. Se fundamentó en lo que decía un predicador, en lo que observaba en el internet, en lo que creyó saber, pero en realidad no estaba fundamentado sobre la roca. De allí que hoy que tenemos disponible en nuestros hogares, en casi cada hogar hay 2, 3, 4 ejemplares de la Biblia, es cuando menos se lee la Biblia, porque estamos corriendo con los compromisos, corriendo con la agenda, corriendo con el horario. Esto era la oportunidad, la cuarentena era la oportunidad de oro para que en familia, para que en nuestros hogares se abriera la Biblia y dejar de correr, para que le diéramos prioridad a lo que realmente es importante. Pero si no estudiamos la Biblia, si no profundizamos, vamos a tener las raíces muy superficiales. Y es evidente que cada año, cuando vienen las brisas, viene la estación lluviosa y vienen las brisas y las tormentas, muchos de los grandes árboles caen. ¿Por qué? Porque sus raíces eran muy superficiales. Nosotros debemos fundamentar nuestra fe en un escrito está. Otro de los pasajes, precisamente para poder comprender mejor este asunto de los ríos y las tempestades, tiene que ver con Apocalipsis, el capítulo 12, versículo número 15. Y dice allí, donde se describe la persecución del pueblo de Dios. Alguien escuchó en cierta oportunidad que un predicador habló de persecución e inmediatamente dijo, yo prefiero no estar en la iglesia, porque si no estoy en la iglesia, si no leo la Biblia, si no oro, entonces él no me va a perseguir a mí. El detalle es que no le va a perseguir porque está del lado de los que persiguen. Dice allí que esta persecución, que era por un periodo de 1260 años, de esa supremacía papal, este periodo de persecución acérrima se describe simbólicamente como un dragón que echó agua de su boca, como un diluvio para ahogar a la mujer. Y dentro de los simbolismos también aparece la mujer como la iglesia. Y dice, y la serpiente, ¿quién es la serpiente? Ya lo observamos en Apocalipsis, el capítulo número 12, los primeros versículos. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, que es la iglesia, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Nuevamente volvemos a la parábola que estamos estudiando. Y en esta parábola dice, vinieron ríos
Soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Cuál casa no cayó? La que escuchó y puso en práctica. ¿Cuál casa cayó? La que escuchó pero no puso en práctica. Isaías, el capítulo 8, versículos 7 y 8 dice de la siguiente manera: He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es el rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos, pasará sobre todas sus riberas y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, llegará hasta la garganta, extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. La Biblia presenta el vino como las falsas doctrinas. La razón por la cual Babilonia cayó es porque rehusó hacer las verdades que revelan en el mensaje de Dios y basó su fe, su experiencia en tradiciones, en mitos, en leyendas, en dogmas que no son bíblicos. Hay cientos de personas que hoy quieren servir a Dios, desean servir a Dios, pero no deben conformarse simplemente con lo que un predicador diga en un momento dado. Tenemos que leer la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos que acercarnos al escrito está. Algunos piensan que un sustituto de la novela, de la Biblia es la novela. Y pretenden acercarse al escrito está y conocer a Dios, el Dios de la palabra, por lo que sale en alguna novela, en alguna serie. No hay profundidad, no hay riqueza, no hay tesoros fuera de la palabra de Dios. Acerquémonos a la Biblia. Tenemos por acá, para ir ya concluyendo, un pasaje que está en Apocalipsis 18, versículo 1 al 5. Dice allí: después de esto miré otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con gran voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Es una relación ilícita. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con las potencias de su deleite. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados, ¿recuerdan la palabra que estudiamos ayer? Los hacedores de maldad han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Se acuerdan cuando hablamos de maldades? Maldades significa los que desobedecen la ley de Dios. Babilonia está edificada sobre la arena. Una iglesia que está edificada sobre la arena, sobre las tradiciones, sobre las opiniones humanas, no puede permanecer. No seamos de aquellos que dice anomía, que desobedecemos a Dios y a su palabra. Escuchemos su palabra. Y son consejos. Los 10 mandamientos hablan del carácter de Dios. Los 10 mandamientos nos muestran el amor y el respeto hacia nuestro prójimo. ¿Qué hay de malo en honrar padre y madre? ¿Qué hay de malo en no robar? ¿Qué hay de malo en no matar? No codiciar los bienes del prójimo, ni su casa, ni su mujer. Eso es bueno, es necesario. Las leyes civiles de cada uno de los países están fundamentadas sobre esta ley. El problema es que el 4º mandamiento de la ley de Dios, que nos invita a adorar a Dios como nuestro creador,
Es el mandamiento que obstaculiza esa idea de que provenimos de la evolución de Charles Darwin. Por eso el mensaje de los 3 ángeles es: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es por esto que nosotros observamos en universidades personajes con doctorados, maestrías, con catedráticos hablando acerca de la evolución, cuando la evolución no tiene realmente un fundamento, y muchas de los descubrimientos que se hicieron en años pasados no eran otra cosa que falsificaciones, que luego se ha ido descubriendo la mentira que había detrás de estos descubrimientos arqueológicos que muchas veces decían que venían de los homínidos. Hermanos, amigos, el tiempo ha avanzado. Es fascinante el estudio. Quisiéramos invitarles para que hagamos una nueva cita para estudiar con más detenimiento dentro de unas 2 semanas esta serie, y que podamos invitar a otras personas. Y hoy estaremos también ya al final del programa. El hermano Víctor nos está recordando que hay algunos que están solicitando el material, el PowerPoint de ayer y algunos materiales escritos, algunas láminas que tenemos en 8.5 x 11, aparte de otras que también hemos tomado y hemos sintetizado de una lámina del arquitecto Lascarro, que también es muy interesante. Llegamos a la siguiente conclusión. Los que cifran sus esperanzas en sí mismos están edificando sobre la arena. Pero aún no es demasiado tarde para escapar de la ruina inminente. Huyamos en procura del fundamento seguro antes que se desate la tempestad. Solo los que han fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Por eso nos invita el Señor para que nosotros hagamos de la Biblia nuestro alimento diario. Satanás pretenderá con el espiritismo no solamente introducirse en nuestros hogares a través de películas, a través de series, a través de dramatizaciones, a través de cantos. Sí, a través del cine se ha difundido mucho lo que tiene que ver con el espiritismo, la hechicería, la brujería. Solo los que han fortalecido su mente en las verdades de la Biblia podrán resistir cuando alguna persona ha perdido algún ser querido y de pronto un ángel caído se presente como esa persona, su tono de voz, su apariencia sea como la de ese ser querido, y le diga algunas cosas que van en contra de la Biblia. ¿Será que nosotros creeremos a lo que dicen estos ángeles o creeremos a la palabra de Dios? Al escrito está. Ese es nuestro fundamento. Por eso cuando Jesús enfrentó la tentación, no lo hizo para quejarse, lo hizo presentando un escrito está, dejándonos a nosotros un ejemplo. Y dice allí: toda alma que ha de pasar por la prueba decisiva, ¿obedecerá a Dios? ¿Obedeceré yo a Dios antes que a los hombres? Es una respuesta que cada uno de nosotros debe dar. La hora crítica se acerca. Hemos asentado nuestros pies en la roca inmutable de la palabra de Dios. Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Que nuestra respuesta no sea la queja, la duda, sino que nuestra respuesta sea como el ejemplo que nos dio Jesús. Escrito está. Que no nos movamos de esa posición. Fundamentemos nuestra fe sobre la roca. No adoremos a Satanás, ni nos sumemos a aquellos que, dejando de lado la verdad, prefieren tener un fundamento de conveniencia, como aquellos que se postraron delante de la imagen de Nabucodonosor. Lo hicieron por conveniencia, por temor al horno, pero hubo 3 jóvenes que permanecieron en pie. ¿Por qué? No por el aplauso,
no por la fama, no por el dinero, no por la gloria, no por los títulos. Permanecieron en pie porque prefirieron ser fieles a Dios. Y lo extraordinario, lo maravilloso, es que aún en medio del horno de fuego, Jesús les acompañaba. Él está con nosotros. Él quiere acompañarnos. ¿Seremos nosotros fieles para obedecer? ¿Escucharemos su consejo? Que esa sea nuestra decisión. Quiero concluir antes haciendo una invitación y vamos a retomar en fecha posterior para seguir estudiando con más profundidad este tema. Queremos saludar a la hermana Magali, que está pidiendo oración por el hermano Edilberto Navarro, la hermana Iris Martínez, también en YouTube para Alexis González, para Rosina Paredes, para Eliseo Sandoya y también para los hermanos en Renacimiento que están en sintonía y a todos aquellos que hoy pudimos recibir sábado de esta manera, que Dios les bendiga. Es un desafío, pero también es hermoso poder tener la seguridad de que en medio de la prueba, en medio de las dificultades, en medio de la tormenta, en medio de la crisis, Jesús está con nosotros. Yo creo que eso no solamente fortalece nuestra fe, nos da esperanza y la seguridad, como dice el apóstol Pablo, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Yo quiero invitarte en este momento, no solamente para que leas, para que estudies, sino para que pongamos en práctica. Poner en práctica es lo que Jesús quiere. Él quiere que nosotros podamos pasar por las pruebas, pero no nos va a dejar solos. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amado Padre, gracias. Gracias porque tu amor es tan grande, tan infinito, tan maravilloso, que como un padre nos permites aprender, darnos lecciones. Tú eres nuestro maestro, nuestro pastor. Anhelamos, Señor, sentarnos a tus pies para aprender de ti. No solamente como aquel que intenta distraerse, sino como aquel que tiene sed, que tiene hambre de tu palabra. Señor, bendice a cada uno. Algunos han pedido oración por alguna situación particular. Señor, ten misericordia de nosotros. Posiblemente no sabemos todas las letras, todo el griego, todo el hebreo, toda la teología, pero anhelamos, Señor, que tú nos sostengas con tu brazo poderoso, que podamos permanecer firmes en medio de la tormenta, no porque seamos los más valientes, los más fuertes o los más determinados y decididos, sino porque edificamos en la roca, porque llenamos nuestras lámparas del aceite y porque anhelamos, Señor, ir contigo a la cena de las bodas del Cordero. Bendice, Señor, a todos. Que nadie quede fuera de esta invitación. Y si hay alguien que no ha tomado la decisión por Jesús, si hay alguien que en su corazón en este momento comprende que no solamente basta con escuchar, que también debe dar una respuesta afirmativa a Jesús, Señor, que el Espíritu Santo pueda tocar su corazón, pueda tocar su vida, que pueda ser bautizado y ese nombre colocado en el libro de la vida. Padre, anhelamos verte volver en gloria y majestad. Anhelamos ir a casa. Mientras llegue ese momento, Señor, ocúpanos y permite que podamos ocuparnos en la predicación del Evangelio, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, en el YouTube, en Zoom o cualquier método, Señor, que sea la voz de los ángeles, la voz del Espíritu Santo, quien pueda tocar los corazones. Pedimos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén.
día que yo vivo aquí, se acerca más tu reino a mí. Y este mundo poco a poco va llegando a su fin. Como árbol que plantado está, sé muy bien que mi hoja no caerá. Y despierto y alabándote me encontrarás. Pues aunque no puedo saber el momento, sé que queda poco por esperar. Tu palabra me lo ha prometido y seguro estoy de que volverás. Y cuán cerca estamos hoy del hogar, ya el cielo preparándose está, y en tu pueblo la esperanza florece al saber que en las nubes vendrás y volviendo ya estás, volviendo ya estás. El momento que por años soñé, todo ojo lo verá esta vez. Cielo nuevo y tierra nueva, en Cristo yo tendré. Y rodeado de la gloria de Dios, todo aquello que el pecado quebró, restaurado en su trono de amor contemplaré. Pues aunque no puedo saber el momento, sé que queda poco por esperar. Tu palabra me lo ha prometido y seguro estoy de que volverá. Y cuán cerca estamos hoy del hogar, ya el cielo preparándose está, y en tu pueblo la esperanza florece al saber que en las nubes vendrás y volviendo ya estás. He aquí el tabernáculo eterno, con los hombres el Rey morará, y seremos unidos un solo pueblo, y con Dios estará. He aquí el tabernáculo eterno, con los hombres el Rey morará, y seremos unidos un solo pueblo, que con Dios estará. Y cuán cerca estamos hoy del hogar, ya el cielo preparándose está, y en tu pueblo la esperanza florece al saber que en las nubes vendrás y volviendo ya estás, volviendo ya estás. He aquí el tabernáculo eterno, con los hombres el Rey morará, y seremos unidos un solo pueblo, y volviendo ya estás. Realmente ha sido grato para nosotros el haber contado con tu presencia en este culto en línea. Es por ello que queremos invitarte para que nos acompañes la próxima semana en nuestro próximo culto en línea. Por este mismo medio, a la misma hora, nos unamos pues en adoración y alabanza a nuestro Creador.
Deseo para ti que esta semana sea sumamente bendecida, que la paz de Dios, su infinito amor, esté sobre ti y sobre tu familia. Por lo pronto deseo para ti también un feliz sábado.